Visiones de William Branham. 60-09-30. Predicado el viernes 30 de septiembre de 1960 en la oficina de campaña en Jeffersonville, Indiana, 36 minutos. Esta cinta se está grabando para el reino de Dios, ya que se la presento al hermano Lee Bailey para un manuscrito. El hermano Bailey me ha pedido, aquí en presencia del hermano Mercier, que comparta algunas de las visiones anteriores. Por supuesto, las visiones fueron, una de las primeras cosas que recuerdo es que recibía visiones. Las visiones vienen todo el tiempo, pero después de mi conversión creo que es donde le interesó, hermano Bailey. Bueno, recuerdo que después de ser ordenado en la iglesia bautista por el Dr. Roy Davis aquí en la calle Bath en Jeffersonville, donde se encontraba la iglesia en ese momento, recuerdo una visión extraordinaria, no más de unas semanas después de mí, diría unos días después de mi ordenación. Tuve una visión de un anciano que yacía en el hospital, destrozado. Era un hombre de color, y sanó instantáneamente, tanto que causó mucha confusión. Se levantó de la cama y se fue, y unos 2 días después de eso, estaba cortando servicios no pagados, en New Albany, agua, gas y electricidad. Y me llenaba de alegría cada vez que encontraba una casa vieja, simplemente entraba y oraba, ya sabes, donde no vivía nadie. Y recuerdo haberle contado al señor Hodney Potts, que aún vive. Tiene casi 70 u 80 años, supongo. Era un viejo lector de contadores. Lo habían retirado de la lectura de contadores y lo habían puesto en recepción para atender quejas y demás al entrar, así como las llamadas de servicio. Le contaba lo que Dios me había mostrado. De vez en cuando, él recogía a algunos contadores que los demás no recibían. Y en esto le contaba a un hombre, que había visto en el periódico, que en aquellos tiempos tenía una carreta vieja que conducía 2 caballos para recoger basura en el callejón. Había un anciano de color llamado señor Edward J. Merrill. Vivía en el número 1020 de la calle Clark en New Albany. Y había sido atropellado por 2 personas blancas, una niña y un niño blancos que viajaban en un automóvil, y perdió el control del automóvil y lo aplastó contra la rueda del carro, rompiéndole casi todos los huesos del cuerpo, especialmente la parte del pecho. Le salió la espalda de su lugar y lo llevaron al hospital, muy mal. Y el señor Potts, de paso por el hospital de New Albany, le contó que el señor estaba obrando conmigo, y me mandó a buscar para que orara por él. Inmediatamente pensé que ese era el hombre que había visto en esta visión. Así que me daba un poco de miedo ir, porque era una de mis primeras veces en ir así. Sin embargo, fui a buscar a mi amigo, un niño francés recién convertido llamado Josh de Arc. Lo acababa de guiar a Cristo. Nos acercamos y le dije, hermano George, quiero que recuerde estas cosas que me suceden. No las entiendo, pero recuerde que este hombre sanará. Y cuando sane, no puedo orar por él hasta que los 2 blancos vengan y se paren al otro lado de la cama, porque tengo que hacerlo como se me mostró. Fui al hospital y pregunté por el señor Merrill. Fui allí y su esposa me dijo que estaba muy grave y que no podía moverse porque las radiografías mostraban que algunos de estos huesos estaban justo al lado de los pulmones. Y si se movía, bueno, podría perforarle los pulmones y causarle una hemorragia mortal. Estaba muy mal, con una pequeña hemorragia en la garganta, y demás, porque sangraba alrededor de la boca. Llevaba allí unos 2 días. El hombre tenía en ese momento unos 65 años, supongo, 60 o 65. Era un hombre mayor, con el bigote largo y canoso, y el cabello canoso. Y entré y le conté a este hombre la visión que había tenido del Señor. Y entraron los jóvenes que lo habían golpeado. Me arrodillé para orar por él y, de repente, este hombre gritó, «Estoy sano». Y se levantó de un salto. Su esposa intentó sujetarlo en la cama, y uno de los internos vino intentando sujetarlo, y él saltó de la cama, lo que causó mucha conmoción. Y cuando fui le dije al hermano George, y entonces una de las hermanas, era un hospital católico, entró y me dijo que tendría que salir de allí por haber excitado a ese hombre, pues tenía una fiebre de unos 40. Y lo extraño fue que cuando lo volvieron a ingresar, algunos médicos lo obligaron a volver a la cama porque se estaba vistiendo. Y cuando le tomaron la temperatura, no tenía fiebre. Hay muchas personas vivas hoy en día que han visto las visiones, lo han visto suceder o lo saben. Y salí, me paré en las escaleras y le dije al hermano George, mira. Llevará un abrigo marrón y un sombrero de copa. Bajará estas escaleras en unos minutos. Y así lo hizo. Salió y bajó.
Como una noche después, el Señor se me apareció de nuevo una mañana, casi al amanecer, y me mostró a una mujer terriblemente lisiada que iba a sanar. Así que dije, bueno, probablemente averiguaré dónde está. Así que bajé y estaba cerrando el suministro de agua creo que era cerca de la calle 8 en New Albany. Era un edificio de 2 viviendas y temía haber cerrado ambos lados. En un lado, la gente se había mudado y en el otro, la gente seguía allí. Así que me acerqué al lado que estaba ocupado y llamé a la puerta. Eran gente muy pobre. Una joven muy atractiva se acercó a la puerta, bastante mal vestida. Me preguntó, ¿qué querías? Le pregunté, ¿podrías probar el agua a ver si está cortada? Me respondió, sí, señor. Y me dijo, no, el agua sigue abierta. Le dije, gracias. Y su madre, acostada en la cama, se llamaba señora Mary Darryl O'Anion. Era armenia. Su hijo jugaba de zaguero, creo, en el equipo de fútbol americano de New Albany. Y su hija estaba en la preparatoria. Se llamaba Dorothy. Y me dijo, Dorothy me dijo, ¿no eres tú el hombre de Dios que recibió esa sanación aquí en el hospital el otro día? Mi madre quiere hablar contigo. 9 y entré y me dijo que estaba inválida y que llevaba 17 años en cama, desde que nació esta niña. Y entonces, la niña tenía 17 años. Y entonces le dije que, ella dijo, ¿es usted el hombre de Dios que sanó a ese hombre? Le dije, no, señora. No soy sanador. Solo oré por el enfermo y algo me lo dijo. No sabía cómo llamarlo, y una visión o qué, todavía no sabía qué era. Era solo un niño, soltero y todo eso, así que había 10. Entonces esta señora me pidió que orara por ella, y le dije que me dejara orar primero y luego, si el Señor me lo indicaba, regresar. Y cuando salí a orar, llamé al hermano George y le dije, esa es la mujer por la que te dije que había orado. Sé que es la misma mujer. Acompáñame. Y subimos a orar. Y entonces esta jovencita de 17 años, claro, yo era apenas un niño, y ella tenía un hermano de unos 6 u 8 años, algo así. Y había un árbol de Navidad, era justo después de Navidad, en la casa. Y se pusieron detrás del árbol para reírse de mí, para que su madre se curara. Le dije que el Señor la iba a sanar. El hermano George y yo nos pusimos a orar. Y cuando empecé a orar, vi a ese ángel que veo, el que ven en la imagen, colgado sobre la cama. Me acerqué y le tomé la mano. Le dije, señora O'Anion, ahora vive en New Albany, ella, su esposo y su familia. Y le dije, señora O'Anion, el Señor Jesús me envió y me dijo antes de venir a orar por usted que sanaría. Levántese y sane en el nombre de Jesús. Tenía las piernas dobladas. Con una Biblia armenia sobre el corazón, empezó a moverse hacia el borde de la cama. Y mientras lo hacía, entonces Satanás me habló y me dijo, si la dejas caer al suelo, se romperá el cuello desde esa cama tan alta. Tuve miedo por un momento, y siempre supe que lo que esas visiones, entonces no sabía qué era, me decían siempre era cierto. Así que seguí adelante de todos modos, la dejé bajar de la cama. Y Dios, siendo testigo, en cuanto empezó a saltar de la cama, ambas piernas se estiraron. Su hija gritó, tirándose del pelo y corriendo a la calle gritando a todo pulmón. Los vecinos vinieron de todas partes. Y allí estaba, por primera vez en 17 años, caminando por esa habitación, alabando a Dios. Salí inmediatamente para alejarme de allí. Más tarde conocí a esta joven y me fui con ella. Por supuesto, esto no tiene por qué constar en acta, pero me fui con la joven. Poco después, unas semanas después, estaba en casa de mi madre una noche. Había estado orando ese día, y simplemente no lograba alcanzar la victoria en mi oración. Pensé en quedarme, irme a la cama. Estaba en casa a esa hora. Así que entré a la habitación a orar, y era como la 1 de la mañana, creo. Oré, y de repente miré. Mamá solía tomar su ropa y apilarla en una silla. Éramos muy pobres. Miré, algo blanco se me acercaba. Pensé que estaba mirando esa silla llena de ropa, pero era ese ángel del Señor, esa nube, ¿sabes? 13 y se acercó a donde yo estaba. Estaba de pie en una habitación, una especie de casita de 2 habitaciones, con un revestimiento rojo en el lateral. A mi derecha había una cama con dosel. Una mujer de pelo negro estaba de pie contra la habitación daba a la cocina. Estaba de pie contra la puerta de la cocina, llorando. Un padre me había traído un bebé con algo sobre su pequeño pecho, y su pierna izquierda se enrolló hasta quedar pegada a su pequeño cuerpo, y la derecha, al revés, con ambos brazos también enrollados contra su cuerpo.
Su pequeño cuerpo estaba retorcido y enrollado hasta justo aquí, a la altura del cuello. Me pregunté, ¿qué significa esto? Miré, sentándome a mi izquierda, y allí estaba una anciana quitándose las gafas y secándose las lágrimas o algo que las manchaba. A mi derecha, en una silla plegable roja, a juego con la silla, estaba sentado un niño rubio de pelo rizado, mirando por la ventana. Miré, de pie a mi derecha, y allí estaba el ángel del Señor. Me dijo, ¿puede vivir este bebé? Respondí, Señor, no lo sé. Me dijo, ponle las manos encima, vivirá. Y así lo hice. El bebé saltó de los brazos de su padre, y la piernita derecha se desdobló, el costado derecho se desdobló, el brazo derecho se desdobló. Dio otro paso, y el otro costado se desdobló. Dio otro paso y el otro costado se desdobló, el cuerpo, la parte media se desdobló. Y puso sus manitas en las mías y dijo, hermano Branham, estoy perfectamente sano. El bebé llevaba un overol de pana azul, o un overol completo. Tenía el pelo castaño y una boquita diminuta. 14 Y entonces el ángel del Señor me dijo, me llevaba a otro lugar. Me llevó lejos, y me sentó junto a un viejo cementerio y me mostró los números de una lápida cerca de una iglesia. Y dijo, este será tu lugar de dirección. Me llevó a otro lugar y parecía que había sido un pequeño pueblo con unas 2 tiendas, y una tenía la fachada amarilla, paredes de madera amarillas. Y caminé hasta allí, o me quedé allí parado, y había un anciano saliendo con una chaqueta de pana azul, o una chaqueta de mezclilla azul y un overol azul con una gorra de pana amarilla y un gran bigote blanco. Dijo, él te mostrará el camino. Y cuando volví en mí, vi que estaba entrando en una habitación siguiendo a una joven bastante corpulenta. Y al entrar por la puerta, las figuras en el papel de la pared eran rojas. Sobre la puerta había un letrero, Dios bendiga nuestro hogar. Había una cama grande y antigua con dosel de latón a mi derecha y una estufa maciza a la izquierda. En un rincón yacía una niña de unos 15 años. Había tenido polio o algo similar, lo que le había encogido la pierna derecha y le había torcido el pie, que estaba encogido. Parecía un niño, solo que tenía el pelo de una niña. Y tenía los labios en forma de corazón, como los de una niña. Me preguntó, ¿puede caminar esa niña? Le dije, Señor, no lo sé. Me dijo, ve y ponle las manos sobre el estómago. Entonces pensé que era un niño, sin duda, porque me hizo ponerle las manos sobre el estómago. Hice lo que me dijo. Oí que alguien decía, alabado sea el Señor. Levanté la vista y, al levantarme, la niña se levantaba. Y cuando se levantó, se le subió la pernera del pijama y se le notó una rodilla redonda, como la de una niña, y no nudosa, como la de un niño. Y supe que era una niña. Llevaba puesto el pijama y vino hacia mí, peinándose, era rubia, peinándose. La chica vive hoy en Salem, se casó y tiene 3 o 4 hijos. Sus padres siguen allí también. 15 Y entonces recuperé la consciencia, y oí a alguien decir, hermano Branham, oh, hermano Bill. Oh, hermano Bill. Mi madre me llamaba. Creí oír a alguien que salía de esa visión, un poco aturdido. Le pregunté, ¿qué quieres, mamá? En la habitación de al lado, donde ella dormía. Me dijo, alguien llama a tu puerta. Y lo oí, hermano Bill. Abrí la puerta. Entró un hombre. Se llamaba John Emil. Ahora vive en Miami, Florida. Me dijo, hermano Bill, ¿no me recuerda? Le dije, no, no creo que me recuerde. Dijo, usted me bautizó a mí y a mi familia. Pero, dijo, tomé un camino equivocado. Dijo, maté a un hombre aquí hace un tiempo, le di un puñetazo y le rompí el cuello en una pelea. Dijo, he perdido a uno de mis hijos pequeños, el mayor. Dijo, el más pequeño está en casa, muriéndose. Dijo, el médico de la ciudad acaba de irse y dijo que el niño tiene neumonía doble y apenas puede respirar. Dijo, simplemente, me llegaste al corazón y me preguntaba si podrías venir a orar por él. Dijo, como sabes, soy primo de Graham Snelling. Graham Snelling es el reverendo Graham Snelling, y aún no era ministro, un buen muchacho cristiano. Dijo, es mi primo. Voy a buscarlo. Vivía a unos 800 metros de mí, en la ciudad, y dijo, voy a buscarlo. ¿Podrías subir? 16 Y dije, sí, señor Emil, en cuanto me vista. Y él dijo, tomaré mi auto y lo llevaré. Y dije, de acuerdo. Dije, en cuanto llegue Graham, y quiero que todos oren por el bebé. Y dije, de acuerdo. Así que me puse a prepararme. Y mi madre me preguntó, ¿qué te pasa? Dije,
hay un bebé que sanar. Y ella dijo, ¿sanado? Y dije, sí, madre. Y entonces dije, te contaré más cuando regrese. En unos momentos, tocó a la puerta. Y el hermano Graham estaba con él. Íbamos hacia aquí, cerca de lo que ahora conocemos como el astillero, que en aquel entonces era el antiguo astillero Howard. Dije, señor Emil, ¿dónde vives ahora? Dijo. Arriba de Utica. ¿Vives en una casita de 2 habitaciones, como las que llamamos escopeta? Sí, señor, dijo. Está en una colina. Sí, señor, dije. Tu rodapié es marchiembrado y está pintado de rojo. Así es, dijo. 17 dije. El bebé está acostado en una cama con dosel de hierro, y si tiene en casa al menos un overol azul de pana. Él dijo, lo lleva puesto. Y yo dije, y el bebé es pequeñito, de unos 3 años, y también tiene una boquita pequeñita, labios finos y diminutos. Y cabello castaño claro. Él dijo, es verdad. Dije, la señora Emil es una mujer de pelo negro. Y en esta habitación tiene un sofá cama rojo y una silla roja. Él dijo, ¿estuvo usted allí alguna vez, hermano Branham? Y yo dije, hace un rato. ¿Hace un rato? Dijo. Dije, sí. Pues, dijo, nunca lo había visto. Dije, no, fue espiritualmente. Dije, señor Emil, me ha oído contar, si lo bautizo, cosas que me suceden. Veo cosas antes de que sucedan. Él dijo, sí. ¿Le pasó algo así, hermano Branham? Le dije, sí, señor Emil. Nadie me ha dicho lo que quiera. Su bebé sanará cuando llegue. Y detuvo el auto, se desplomó sobre el volante. Dijo, Dios, ten piedad de mí, llévame de vuelta, oh Señor, y te prometo vivir para ti el resto de mis días si le perdonas la vida a mi bebé. Allí le entregó su corazón a Cristo. 18 Nos mudamos a la casa llenos de emoción por él, un alma que regresaba a Cristo. Cuando entramos, todo estaba exactamente igual, solo que la anciana no estaba. Emocionado, tan emocionado, dije, tráiganme al bebé. Y el bebé apenas vivía. Mira, esa cuerda era la vida que se le había ido al bebé, estaba hasta aquí, hasta la garganta. Y dije, tráiganme al bebé, sin esperar a que la visión se cumpliera. Hermano Baile, si esta compresa debía estar aquí, no puedo decir ni una palabra hasta que la pongan allí. Tiene que ser tal como me lo mostró. Así que dije, tráiganme al bebé. Y el papá me trajo al bebé y oré por él, y empeoró. Entonces pensé, ahora sí que perdió el aliento, y tuvieron que forcejear y sacudirlo para que respirara. Y pensé, algo anda mal. Y pensé, ¿dónde está la anciana que aún no había llegado? Así que se llevaron al bebé y lo acostaron. Le ponían cosas debajo de la nariz y todo, y lloraba, la madre gritaba histéricamente, pero el bebé apenas respiraba. Pensé, bueno, por mi estupidez, he malinterpretado la visión de Dios, porque nunca esperé a que estuviera tan sobreexcitado. 20 Con esto puedes ver, hermano Baile, por qué espero, no me importa quién me lo diga. Te amo como hermano, pero hermano, nunca intentes decirme qué hacer cuando siento que tengo la voluntad del Señor. Por mucho que parezca lo contrario, lo espero. Y así aprendí una lección aquí mismo, hace muchísimos años. Hacer exactamente lo que él dice y no hacerlo hasta que él diga que está listo para hacerse. 21 El bebé luchaba por respirar. No podía decirles lo que había hecho, solo tenía que esperar. Pensé, quizás la gracia lo supere, perdóname. Bueno, me senté. Habían luchado por la vida del bebé hasta el amanecer. Al amanecer, pensaron que el bebé se iría en cualquier momento. Me quedé allí sentado y me preguntaban, hermano Branham, ¿qué debemos hacer? O hermano Bill, me llamaban, ¿qué debemos hacer? Yo respondía, no sé. Estaba sentado cabizbajo, diciendo, Señor, por favor, perdóname. Y entonces amaneció. El hermano Graham Snelling tenía que ir a trabajar. Así que el señor Emil tuvo que llevárselo, y yo sabía que tenía que salir de casa, y sin embargo, se suponía que el hermano Graham debía estar sentado allí porque tiene el pelo rubio y rizado, como saben. Se suponía que debía estar sentado en este sofá. Así que estaba sentado donde se suponía que debía estar el hermano Graham, pero la anciana no estaba. No había ninguna anciana allí, así que me quedé sentado. Y entonces el señor Emil se puso el abrigo. Entonces supe que si el hermano Graham se iba, era difícil saber cuándo volvería. Y luego supe que incluso si la mujer venía, el hermano Graham no estaría allí. ¿Ven en qué condición estaba? Y entonces el señor Emil dijo,
hermano Branham, ¿quiere irse? ¿O hermano Bill, quiere irse a casa? ¿Quiere que lo lleve a casa? Le dije, no, señor. Solo esperaré, si no le importa. Odiaba quedarme en casa, solo el bebé, la madre y yo, porque eran jóvenes. Él tendría unos 25 años, supongo, y yo más o menos de la misma edad. Y dije, no, solo esperaré, si no le importa. Dijo, está bien, hermano Bill. Y entonces la madre caminaba histéricamente por el suelo, intentando, llorando y todo, ¿sabes? Y el bebé estaba peor. Parecía que en cualquier momento intentaba recuperar el aliento, como diciendo, Eso era todo el aliento que le quedaba. 22 en aquellos tiempos no tenían penicilina ni nada, así que simplemente les ponían tiritas y cosas así. Pero el bebé llevaba varios días con la enfermedad y ya no estaba, o se estaba yendo. Entonces me senté y pensé, caramba. Si Graham se va. Graham se puso el abrigo, se dispuso a salir y le dijo a su esposa, volvemos en un momento. Pensé, Dios mío. Tendré que quedarme aquí todo el día y quizá toda la noche otra vez, esperando esa visión. ¿Qué puedo hacer? Miré por la ventana y, dando la vuelta a la casa, apareció la abuela del bebé, no supe hasta más tarde que era la abuela, con gafas. Pensé, esto es todo, señor. Si Graham no sale. Siempre salía por la puerta principal, pero por alguna razón, ni siquiera lo saben todavía, pero fue por la puerta trasera y entró en la cocina. Y entró en la cocina, en la casita, y llegó a la puerta. Su hija corrió hacia ella y la besó, porque era la madre de la hija, ¿sabes? Y la besó a ella y al hermano Graham. Y luego preguntó, ¿está mejor el bebé? Y dijo, mamá, se está muriendo. Y empezó a gritar así. Y su madre lloraba. 23 Entonces pensé, si esto funcionara, si Graham no sale, me levanté y no pude decir nada, solo esperar. El hermano Graham dio una vuelta. Me levanté para que se sentara. Era pariente suyo, así que él también empezó a llorar y se sentó en el sofá plegable donde se suponía que debía estar. Pensé, si esa anciana se acercara y se sentara en esta silla roja. Volví a la puerta donde estaba el señor Emil con el abrigo puesto, listo para salir. Un frío glacial. Y pensé, y la anciana se sentó en la silla. Y Graham se sentó y agachó la cabeza. Y la madre del bebé puso la mano sobre la puerta y empezó a llorar, justo la visión, y la anciana se sentó. Y en lugar de lágrimas en sus gafas, por el frío, se las había empañado. Y ella metió la mano en su pequeño maletín, sacó un pañuelo, o una cartera, y empezó a limpiar los vasos. Hermano, eso fue todo. Le dije al señor Emil, señor Emil, ¿aún confía en mí como siervo de Cristo? Él dijo, claro que sí, hermano Branham. Le dije, puedo decírselo ahora. Hablé antes de la visión hace un rato. Por eso no se realizó. Si aún confía en mí, tráigame a su bebé. Vaya. Vi que estaba en lo cierto. Vaya, tráigame a su bebé. Él dijo, haré lo que me diga, hermano Bill. No tendré miedo de levantarlo. Porque cuando lo levantó, simplemente se quedó sin aliento. Me acercó al bebé, lo tomó en brazos. Lo acercó y se quedó allí parado. Puse mi mano sobre él y dije, Señor, perdona la estupidez de tu siervo. Hablé antes de tu visión, pero ahora que se sepa que eres Dios del cielo y de la tierra. Apenas dicho esto, el bebé abrazó a su papá y empezó a gritar y llorar. Papá, ya me siento bien. Le dije, señor Emil, deje al bebé en paz. Tardará 3 días en salir, porque dio 3 pasos para desenrollarse. 24 Regresé a casa. Lo conté en mi iglesia. Dije, voy a regresar. Eso fue el lunes. Dije, el miércoles por la noche, antes de la misa, iré allí. Eran gente pobre y les preparamos una canasta de comestibles para llevársela. Así que les dije, quiero que todos vayan. Y cuando vaya allí, y recorran la casa, y cuando llegue a ese lugar donde está esa casa, fíjense si ese bebé no cruza el suelo con un bigotito que se hizo aquí, donde ha estado tomando leche con chocolate o algo así, y pone sus manos en las mías y dice estas palabras. Hermano Bill, estoy perfectamente sano. Este bebé de 3 años. Observen a ver si no sucede. Mi esposa, Meda, mucho antes de casarnos, así que estaba en el grupo. Un camión lleno se ubicó alrededor de la casa para verme cuando llegué en el viejo camión de la compañía de servicios públicos que tenía que llevar a casa esa noche, no tenía coche propio, lleno de alquitrán y cosas, ya sabes, de lo que había estado transportando y arreglando cosas ese día. Me detuve, subí al porche y toqué la puerta.
No tenían alfombras en el pequeño y viejo piso, y la madre, al cruzar el piso, dijo: «Vaya, es el hermano Bill». Así. La gente miraba por las ventanas en ese momento para ver qué pasaba. Y en la esquina, jugando, estaba este niño pequeño, al tercer día. Me detuve, sin decir palabra, y él vino caminando por el piso y puso sus manitas en las mías había estado bebiendo leche con chocolate, su pequeño bigote, como al otro lado de la leche con chocolate, puso sus manitas en las mías. Dijo: «Hermano Bill, estoy perfectamente bien». Esa noche en la iglesia lo conté. Dije: «Hay una chica lisiada en algún lugar que está necesitada». Dije: «Iglesia, no sé qué significan estas cosas, no puedo decírtelo». Trabajaba en el servicio público, y recuerdo que un día, como una semana después, empecé a salir del edificio. El señor Herb Scott vive aquí en la ciudad ahora mismo, era mi jefe, y me dijo, bajé y me dijo: «Billy». Dije: «Sí». Le dije: «Antes de que te vayas, tengo una carta para ti». Le dije: «Está bien, Herb, la recogeré en un minuto». Así que fui a revisar mi otro trabajo. Y cuando lo hice, me acordé de la carta. Fui a buscarlo, lo abrí y le dije: «Estimado señor Branham», le dije, «me llamo Neil. Soy la señora Harold Neil. Vivimos en South Boston». Le dije: «Somos metodistas por fe». Y leí un librito suyo llamado Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre, un panfleto. La otra noche estábamos en una reunión de oración en casa y supimos que ha tenido éxito orando por los enfermos. Le dije: «Tengo una hija de 15 años que está afligida, y no puedo quitarme de la cabeza que debería pedirle que viniera a orar por ella. ¿Podría hacerlo, por favor? Atentamente, señora Harold Neil. South Boston, Indiana». Le dije: «¿Sabe qué es ella?». Fui a casa y se lo conté a mi madre. Dije: «Esa es la chica». 27 y esa noche en la iglesia, les dije: «Aquí está ese lugar». Pregunté: «¿Alguien sabe dónde queda South Boston?». Y el hermano Joshua Rigg, todos lo conocen, dijo: «Hermano Branham, creo que está en el sur». Al día siguiente, dos amigos míos y mi esposa, que ahora es, y un hombre y su esposa de Texas, se llamaban Ed Brace. Vive aquí abajo, cerca de Milltown, es granjero. Era ganadero en el oeste y se mudó aquí para estar cerca de la iglesia. Yo había orado por su esposa y ella había sanado de tuberculosis. Él quería ver que esto sucediera. Le dije: «Vengan conmigo y vean si no sucede de esta manera». La señora Brace nunca había visto la visión. Así que mi esposa me acompañó. Y el hermano Jim y Seart, el anciano, ¿recuerdan la iglesia de allí? El anciano diácono, quería verlo. Tenía un pequeño roadster viejo y los amontoné todos allí. Bajamos por New Albany y encontré un letrero. Descubrí que no era South Boston, sino New Boston. No sabía a dónde ir, así que volví a Jeffersonville y pregunté. Alguien fue a la oficina de correos y me dijeron: «South Boston está más arriba de Henryville». Fui a Henryville y pregunté allí. Me dijeron: «Toma esta carretera. Está a unas 15 millas, donde están estos montículos. Encontrarás un lugarcito, ten cuidado, no te lo pierdas». Me dijeron: «Porque es solo una pequeña tienda, y en ella está la oficina de correos y todo lo demás». South Boston, en estos montículos. Hay 17.000 acres de esos montículos allí, ¿sabes? Y esto estaba detrás de ellos, en las colinas. 28 Así que seguimos conduciendo y de repente me sentí muy extraño después de haber conducido 8 o 9 kilómetros. Me sentí muy extraño y dije: «No sé». Me preguntaron: «¿Qué pasa?». Dije: «Creo que el que me habla quiere hablar conmigo, así que voy a tener que bajar del coche». Así que bajé del coche y las mujeres sentadas en regazos de mujeres, ya saben, y todo, ese pequeño y viejo descapotable. Salí del coche, rodeé el coche por detrás, incliné la cabeza y puse el pie en el parachoques trasero. Dije: «Padre Celestial, ¿qué quieres que sepa tu siervo?». Oré, pero no pasó nada. Esperé unos minutos y pensé, bueno, normalmente donde hay tanta gente tengo que recomponerme, así que esperé unos minutos. 29 Me atrajo la atención y pensé: miren, aquí está esa vieja iglesia. Si alguna vez la visitan, es la iglesia de Bunker Hill. Miré hacia un lado, la iglesia cristiana de Bunker Hill, y allí estaban las lápidas del cementerio justo enfrente. Me acerqué. Dije: ya tienen todas esas letras. Nunca había estado en esa zona, nunca había estado arriba en ningún lugar. Dije:
Consigan los nombres y números y vengan aquí, a ver si no son los mismos en estas lápidas. Y allí estaba, exactamente. Dije, eso es. Vamos por buen camino. Era el ángel del Señor. Pasé de largo sin darme cuenta. Oh, él es perfecto. Y así seguimos adelante. Enseguida me encontré con un hombre y le dije, ¿podría decirme dónde está South Boston, señor? Él dijo, corre hacia la derecha y hacia la izquierda, y, ya sabes, cosas así. 30 y seguimos adelante. Al rato llegamos, me di cuenta de que entré en un pequeño lugar que parecía un pueblecito. Miré y dije, es ahí, es ahí. Dije, ahí está esa tienda amarilla. Y dije, miren, va a salir un hombre con un overol azul, una gorra de pana blanca y un bigote blanco, y me dirá a dónde ir. Si no, soy un gran contador de historias. Y todos estaban esperando. Me detuve frente al lugar, y justo cuando pasaba, salió el hombre con un overol azul, una gorra de pana amarilla y un bigote blanco. La señora Brace se desmayó en el coche al verlo pasar. Le dije, señor, dígame dónde vive Harold Nile. Él dijo, sí, señor. Dijo, ¿viene del sur? Dije, sí, señor. Le dije, lo pasó como a media milla por la carretera. Gire en la primera calle a la izquierda. Sube y encontrará un granero rojo grande, y gire allí. Me dijo, es la segunda casa a la derecha al subir por ese pequeño camino. Dije, sí, señor. Me preguntó, ¿por qué? Le dije, tiene una hija enferma, ¿verdad? Dijo, sí, señor, la tiene. Dije, el señor la va a sanar. Y el anciano empezó a llorar. ¿Ve? Nunca lo supo, así que fue incluido en la visión. No sabía qué estaba pasando. Me di la vuelta. Logramos que la señora Nile se recuperara y subimos allí. Entramos al patio, salimos del coche, arrancamos el coche hasta el lugar donde estaba. Y una joven corpulenta abrió la puerta. Dije, ahí está. Y entonces ella preguntó, ¿cómo está? Y yo dije, ¿cómo está? Dije, soy el hermano Bill. Ah, dijo, creía que sí. Dijo, ¿recibió mi carta? Dije, sí, señora, sí. Dijo, soy la señora Harold Nile. Dije, bueno, me alegra conocerla, señora Nile. Y esto es solo una pequeña fiesta. Venga conmigo a orar por su niña. Dijo, sí. Dije, está a punto de sanar. Ella dijo, ¿qué? Y sus labios empezaron a temblar, empezó a llorar. Dije, sí, señora. Y no sé, no me detuve por la mujer. Seguí caminando por el pasillo, seguido por mi grupo. Cuando abrí la puerta a la derecha del pasillo, una casa de campo grande y antigua, abrí la puerta y vi las noticias amarillas, los papeles amarillos en la pared, las figuras rojas, el letrero Dios bendiga nuestro hogar, la vieja cama con dosel de latón, la estufa de leña a mi izquierda. Y había una pequeña cuna con una niña con aspecto de niño acostada en ella. 31 Algo sucedió. Estaba en un rincón de la habitación, observando cómo mi cuerpo se dirigía a la cama, y puse mis manos sobre su estómago, tal como el señor lo había dicho. Y al hacerlo, cuando la señora Nile entró en la habitación y vio eso, se desplomó de nuevo en el suelo, desmayándose. Es una persona bastante débil y se desmayó de nuevo, y el hermano Nile intentaba ayudarla. Y el anciano hermano Jim estaba allí de pie diciendo, bendito sea el Señor, juntando las manos, si todos saben cómo actuó. Entonces miré eso, y lo vi, y puse mis manos sobre ella, o sobre su estómago, así, y dije, Señor, hago esto por orden de lo que creo que Dios me está diciendo que haga. 32 Y en ese momento empezó a llorar y se levantó de un salto. Acababan de poner de pie a la señora Nile. Se había despertado de su desmayo. Y cuando la niña saltó de la cama, se le subió la pierna del pijama. En la pierna derecha, tal como se veía en la visión, y allí estaba la rodilla redonda de una niña en lugar de la de un niño, y la señora Nile volvió a caer. Se desmayó. Se había desmayado 3 veces. Y la niña salió de la habitación y entró en su camerino llorando, se puso el kimono y regresó caminando, peinándose con esa mano paralizada, y también tenía una mano paralizada del lado derecho, peinándose con esa mano paralizada. Está casada, tiene muchos hijos. Su nombre, no sé cómo se llama ahora, pero Nile, como cualquiera podría decirles, es Harold Nile. Y esas visiones son ciertas. 33 Podría ubicar eso y llevarlo a personas que harían un tomo de libros sobre las cosas que sucedieron. Es cierto, hermano Baile. Fracasaré. Soy un hombre.
Soy un fracaso para empezar, y un pésimo sustituto para un siervo de Cristo. El hermano Branham deletrea los nombres de las personas MRWL. El hermano Baile dice. Pensé en eso, Laf, Nail era Nail. Nail. El hermano Baile dice. Brace, brace. Brace. Ad. Ad brace. Sí. Ahora creo que los tengo a todos. Ah, ¿no es ese un Graham Schelling? Graham, Snedobleling. El hermano Baile dice. Oh, Snelling. Ahora sí que lo tenemos. Ah.